Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu justicia en nuestra vida, Señor. Concédenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos hables, Señor Dios Todopoderoso, por medio de tu palabra, que transformes corazones, Señor, que transformes vidas, Dios, y que nos hagas, Señor, hoy un poco más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tener el corazón manso y humilde de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, Padre. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y esta palabra mansos es una palabra griega que es praus, y la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. La primera es en Mateo 5:5, donde el Señor dice, bienaventurados los mansos o apacibles, porque de ellos heredarán la tierra. Pero también la encontramos en Mateo 11:29, donde el Señor dice que aprendan de Él, que Él es manso de corazón, manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. También la encontramos en Mateo 21:5, donde dice el Señor viene a ti manso o apacible y montado en un burrito. Y también la encontramos en 1 de Pedro 3:4, donde Pablo le dice a las mujeres que no se vistan con que el vestido de ellas o la hermosura de ellas o lo que ellas se adornen no sea lo externo, sino lo oculto en el corazón, ¿cierto? Que su vestimenta y su hermosura realmente sean la del corazón. Y dice que un corazón, el corazón, y dice del hombre, es decir, se está refiriendo a hombre en general, o sea, al humano, sino el secreto del corazón en el incorruptible, de un corazón apacible, esa es la palabra apacible, un corazón tranquilo. Entonces vemos que la palabra apacible o manso no es nada que no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno, ¿cierto? Con lo del interior. Y lo que pasa es que el Señor lo refleja en cosas externas. Por ejemplo, el Señor vino en un burrito para mostrarnos externamente lo que había en su interior. Un corazón manso, un corazón apacible. El Señor no venía en un burrito. Nadie monta un burrito para ir a una guerra, mis amados. Cuando alguien monta un burrito está diciendo que está trabajando, ¿cierto? Que está trabajando, porque el burro es un animal de carga, ¿cierto? Carga cosas, es para el trabajo, pero el caballo es para la guerra, ¿cierto? Entonces el Señor no vino en caballo, que es un caballo, simboliza guerra. Cuando el Señor regrese, Él va a venir como en un caballo, ¿cierto? En Apocalipsis nos lo dice, que Él viene montado en un caballo, creo que blanco, ¿cierto? Apocalipsis lo dice, pero aquí nos está hablando de que el Señor, o no sé qué tipo de caballo venga, pero sí, el Señor regresa como si viniera en batalla, con espada, ¿cierto? Viene para la guerra y montado en un caballo, pero aquí viene el Señor montado en un burrito, porque viene a servir, ¿cierto? El burro es para servir, nadie se monta en un caballo, en un burrito para ir a guerra. Siempre alguien se monta en un burrito con el fin de llevar, transportar alimentos o ir a un lugar a prestar alguna labor, ¿cierto? Entonces es lo que simboliza el burrito. Y el Señor nos invita a nosotros, por medio de esta palabra, que seamos apacibles, que seamos como trabajadores, que seamos como servidores, o sea, nos está invitando a ser esclavos. Y esta palabra apacible, en el Antiguo Testamento, tiene muchos significados, muchos. Por ejemplo, acá en el hebreo solamente uno lo puede encontrar solamente como algo interno, pero en el griego, pero en el hebreo, esta palabra apacible se puede traducir igualmente como manso del corazón, pero también como manso, como una persona afligida, en trabajos, humillada, ¿cierto? Porque la misma palabra, el Señor dice en su palabra, en Números, le dijo a María y Aarón, que no había en la tierra un hombre tan manso como Moisés.
se estaba refiriendo a él. O sea, tan apacible como Moisés. Pero esa palabra apacible también el Señor la usa después cuando dice en Génesis, o sea, o antes la había usado en Génesis cuando le dijo a Abraham, tus hijos van a ser afligidos en Egipto, ¿cierto? O sea, entonces también habla de algo de eso, de fatiga, de cansancio, porque recordemos otra vez, volvamos a poner la imagen del burrito, es trabajador, es el que lo cogen para llevar la carga, es el afligido. O sea, ¿quién se preocupa por el burrito realmente? Si no está ahí es para trabajar, para que los otros estén mejor, ¿cierto? Para que el dueño del burrito entonces no tenga que cargar la carga, esté más descansado, ¿cierto? Es como el símbolo de ese burro, es el trabajo, es el esfuerzo, es el llevar. O sea, y eso es lo que el Señor nos invita. Bienaventurados los apacibles porque ellos heredarán la tierra. En este trabajo humilde, en este trabajo de hacer, en vez de estar pidiendo, Señor, dame eso, sino en hacer, en entregarse, en rendirse, en no reclamar nada, porque un burro no reclama, un burro no dice, pero ¿por qué me subes tanta carga? ¿Pero por qué me haces esto? ¿Cierto? No, al contrario, un burro está ahí y le ponen carga hasta que pueda. Ya es cuestión del dueño del burro porque sabe que si lo maltrata más allá, pues se va a morir y va a perder esa buena herramienta de trabajo que es el burro, ese que está ahí para ayudarle, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que seamos así, que seamos de esta manera, que seamos mansos, que estemos ahí para soportar, para llevar. Y de esa manera nosotros heredamos la tierra. Y es esta tierra, heredarla en qué sentido, mis amados. No es que entonces vamos a ir al cielo y vamos a ser los dueños de esta tierra después. Sí lo vamos a hacer, porque esta tierra serán cielos nuevos y tierra nueva y pues vamos a estar ahí. Pero aquí quiero hablarles de algo más como en el contexto que veníamos, que el Señor nos había dicho antes de esto, los haré pescadores de hombres. Entonces en ese mismo contexto, en esas mismas palabras de heredar la tierra es como nosotros conquistamos esta tierra para el Señor. Porque al final los cielos nuevos y tierra nueva va a ser algo, digámoslo, físico. Algo de naturaleza, ¿cierto? Pero la verdadera tierra, mis amados, y la verdadera herencia es llevar las almas de aquí para esa nueva tierra, para ese cielo, ¿cierto? Es nosotros que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compatriotas y cada persona que nos encontremos en el camino sean para el reino. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es heredar cada esa persona para el reino. Esa es la verdadera tierra. No nos peguemos de esa tierra no es. Ya se los había explicado antes, esa tierra no es. Pero heredar la tierra es eso. Recordemos que el hombre está hecho ¿de qué? De tierra, ¿cierto? Entonces esa tierra es la que nosotros vamos a heredar, esas almas para el Señor, ¿cierto? Conquistar esas almas para el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Siendo apacibles. Y esto es bien, me habla a mí bastante porque recientemente yo estaba confesando una debilidad que tenía y me sentí como atacada. Yo siempre me siento atacada porque así es el ser humano. Y yo soy muy buena para defenderme, excelente para defenderme desde niña. O sea, desde niña. Y eso no estoy diciendo que sea algo bueno, estoy diciendo que ese ha sido mi carácter, ¿cierto? Y este carácter que he tenido es todo lo contrario a ser realmente manso, ¿cierto? Lo que el Señor nos manda es a no defendernos. Cuando necesitamos defendernos, entonces no estamos siendo mansos. A Jesús le dijeron muchas cosas, no tuvo que defenderse, él defendió la palabra. Él defendió la palabra cuando no iba en contra de él, sino en contra de lo que Dios decía. Él ahí se defendía. Pero en cuanto lo ofendían a él, en cuanto le decían a él, en cuanto lo atacaban a él, en cuanto no se defendía, ¿cierto? Él no se defendía en eso. Pero en cuanto atacaban la palabra, él ahí donde se defendía, porque es diferente. Ser manso no significa no defender la palabra. La palabra siempre tenemos que defenderla, porque seríamos testigos falsos si no defendemos la palabra, ¿cierto? Hay que decir lo que es. Por ejemplo, el Señor dijo, yo hablé públicamente y ustedes oyeron públicamente. ¿Por qué me preguntan algo de lo que yo he hablado públicamente? Y en ese momento le dieron una cachetada al Señor. Y el Señor dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué dije de malo? O sea, él está diciendo la verdad. O sea, ustedes me están acusando de algo que yo he hecho públicamente.
sea, la palabra yo no la he hablado en secreto, la he dicho públicamente. Pregúntenles a los que les he hablado, porque públicamente he hablado. O sea, yo no vine a decir nada en secreto. Yo no estoy, dice el Señor, pues así les dijo a ellos, yo no estoy hablando nada en secreto porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. Siempre les decía eso. Entonces él estaba defendiendo, era el mandato del Padre, pero no lo de él. Cuando me preguntaron, ¿tú qué hiciste? ¿Qué les decías a ellos? Cuéntanos qué es lo que tú has dicho, porque venían a hablar cosas falsas de él. Dijo, no, pero yo he hablado públicamente. Pregúntenle a los demás. Es decir, él no estaba haciendo nada en secreto delante del Padre. Él todo lo hizo público. ¿Cierto? Él todo lo hizo público. Lo que el Padre le envió a hacer, él lo hizo. Él no estaba haciendo una cosa de espionaje. Él vino a hablar públicamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre me envió. Si no comen mi carne y beben mi sangre, no conocerán al Padre. No tendrán vida eterna. El Padre me envió, el Padre que me envió es mayor que yo. Y yo vengo aquí para que ustedes conozcan realmente al Padre. Cuando él decía el Padre es mayor que yo, debemos entender, es en ese sentido de que él se hizo manso, se hizo siervo, se hizo burro, ¿cierto? Se hizo como un burrito para servirnos, mis amados. O sea, él se hizo hombre para servirnos. Y es lo que el Señor nos invita, seamos mansos como él. Para esto, pero esa mansedumbre no implica que si la palabra es atacada, no defender la palabra, porque nosotros nos pueden atacar a nosotros, pueden atacar quiénes somos, pueden atacar nuestra personalidad, pueden atacar cualquier cosa de nosotros, pero el problema es que ataquen algo que dijo el Señor. Entonces, no podemos ser mansos y no cumplir lo que dice la palabra del Señor, que dice, el celo de tu casa me consume. Entonces nosotros podemos ser firmes y podemos ser fuertes y podemos estar en caballo cuando es un ataque a la palabra, no a nosotros, ¿cierto? Es decir, si algo que hacemos es por Jesús, a eso es lo que tenemos que defender, pero no cuando nos ataquen a nosotros. Por ejemplo, entonces, yo me sentí atacada por algo y yo me defendí, no, pero es que tal cosa, o sea, eso no es correcto. Eso demuestra que no hay un espíritu de mansedumbre en mí. Porque el ser humano no es manso. La mansedumbre viene de Dios. Entonces nosotros decimos, es que esta es mi personalidad. Cuando nosotros hablamos de esta es mi personalidad, estamos hablando de la carne. ¿Cierto? No hay tal cosa como la personalidad del hombre como algo santo. No. La verdadera personalidad es lo que viene del espíritu. O sea, hay cosas que son simplemente carnales, no hacen parte de que yo digo, ay, es que así soy, así me crearon, así yo he crecido y ese es mi carácter. No, el carácter de nosotros es para ser doblegado al carácter del Hijo de Dios, a ser como Él, mansos y humildes de corazón, para que podamos hallar descanso, mis amados. O sea, el verdadero burrito halla descanso ¿en qué? Si el burrito estuviera todo el tiempo quejándose, ya está de por sí, ya tiene una carga encima, ya de por sí tiene algo para hacer en esta tierra, ¿cierto? Jesús ya de por sí tenía algo que hacer, ir a morir en una cruz. ¿Para qué se iba a afligir con más cosas que no tenía necesidad de afligirse, de llenarse, de pensar? ¿Pero por qué me maltratan? ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Pero por qué me dicen, me insultan? ¿Por qué me escupen? Recuerde, cuando a él lo escupieron, él no dijo nada, ¿cierto? Cuando él se burlaban de él no decía nada. Pero cuando delante del concilio de los sacerdotes le pegaron porque él dijo, yo lo hablé públicamente, y le pegaron, le estaban diciendo que lo que él había hecho públicamente estaba mal, ¿o qué? ¿O qué era lo que querían decir con eso? Él tenía que defender eso, el ministerio que hizo, ¿cierto? Él debía defender eso, él no se defendió a él mismo, él defendió la obra que hizo en Dios. Eso es lo que él defendió, porque esa obra es de Dios y la obra de Dios se debe defender, pero no a nosotros, mis amados. Entonces debemos diferenciar eso. Hay un celo por la casa de Dios y no es esto de estar hablando de que están hablando mal la palabra aquí, están hablando la palabra mal allá, no, sino ese celo de defender lo que estamos haciendo en Dios. Eso es defender lo que hemos hecho en Dios, lo que mejor dicho, Dios ha hecho usándonos a nosotros. Eso, defender la obra de Dios que Él ha hecho por medio de nosotros, pero no defendernos a nosotros. Al fin y al cabo, nosotros somos esclavos de Él y el que nos debe defender es Él. Así de la misma manera que Moisés no se defendió,
¿cierto? Moisés no se defendió. ¿Quién lo defendió? Dios lo defendió. Porque cuando estaban atacando a Moisés, estaban atacando directamente a Dios, porque Moisés era el esclavo de Dios. Y él solamente estaba haciendo lo que Dios le mandaba hacer, ¿cierto? Entonces por eso el Señor se indignó, porque atacaron a Moisés, a su siervo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a leer el Salmo 51, con esto en mente, para ver el Señor que nos habla por medio de este salmo. A director, Salmo de David. Cuando vino a él Natán, el profeta, después que se llegó a Betsabé. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus compasiones, borra mis transgresiones. Entonces, mis amados, ¿por qué debemos tener un corazón manso? Aquí está muy claro. Porque necesitamos la misericordia y el perdón de Dios, ¿cierto? Siempre, todo el tiempo. Nosotros hacemos cosas malas, mis amados. Atentamos contra nosotros mismos, atentamos contra Dios y atentamos contra nuestro prójimo. Todo el tiempo, cuando tenemos un mal pensamiento, cuando decimos una palabra que no debemos decir, cuando hacemos algo que no debemos hacer. Y no estoy hablando aquí para decir entonces que es aceptable en el reino, para el reino de Dios tener pastores que violan. No estoy hablando de eso. Eso son cosas muy demoníacas, ¿cierto? Si alguien abusa de un menor, si alguien va y mata a alguien, esa persona no está en el reino de Dios. Yo estoy hablando que con nuestras palabras dañamos a veces, con nuestras actitudes de no darle algo a alguien. Si no le damos algo a alguien, ya es como si se lo hubiéramos quitado, mis amados. Si no le servimos a alguien, es como si le hubiéramos quitado su vestido. Si Dios pone algo en nuestro corazón para darle a alguien, no lo hacemos, ya es como si nosotros mismos lo hubiéramos quitado. De eso es que estoy hablando, mis amados. No de que en el reino, que hijos de Dios entonces son malvados. No estoy hablando de eso, sino que nosotros tenemos que tener una actitud que a pesar de que gracias a la misericordia de Dios no estamos desviados de esa manera, no tenemos una conciencia corrompida de esa manera para ir a atacar al otro, para ir a robarle al otro, para ir a hablar de Dios, pero estar haciendo lo malo, ¿cierto? Decir palabras bonitas, pero en lo interior hacer todo lo contrario a lo que predicamos. No, nosotros como hijos de Dios no hacemos eso, ¿cierto? Eso lo hacen los hijos del enemigo, de Satanás, ¿cierto? Porque si fueran hijos de Dios, no harían esas cosas. No hablan la palabra para después hacer las cosas en secreto. Por eso el Señor Jesús dijo, yo hago las cosas públicas. Nada de lo que yo hago está en secreto, yo lo hago público. Entonces no tenemos doble, y eso es también la palabra manso. La palabra manso o apacible es que no tiene también dobles intenciones, ¿cierto? No es con doblez, no está pensando, no es estratégico que estoy haciendo esto con el objetivo de tener aquello, no. El burro no está teniendo ninguna estrategia, el burro simplemente está sirviendo, es manso, no tiene estrategia, es su trabajo, ¿cierto? No tiene segundas dobleces para hacer lo que está haciendo, es simplemente porque es su trabajo y lo hace. Entonces eso implica, entonces nosotros como necesitamos la misericordia de Dios, todos, aún los hijos de Dios, y esto es especialmente para los hijos de Dios, porque ¿quiénes heredan la tierra? Los hijos de Dios, mis amados. Pero tenemos que ser mansos, apacibles, tener un espíritu apacible, un espíritu de no defendernos, ¿cierto? ¿Por qué no nos tenemos que defender? Porque yo me puedo defender delante de los otros y decir, esto no es verdad, pero ¿cuántas cosas sí son verdad en mi vida, cierto? ¿Cuántas cosas sí son verdad que ellos no saben? Ok, sí, esto no es verdad, pero yo igual necesito de la misericordia de Dios. Yo igual necesito de que Dios me socorra. Yo igual, al igual que aquí estamos viendo un David que había hecho algo terrible. Fue terrible lo que él hizo. Fue terrible y lo hizo aparentemente en secreto, pero no en secreto, porque lo sabía Betsabé, lo sabían los empleados, lo sabía el comandante que fue y puso a Urías al frente. O sea, David no hizo nada realmente en secreto, porque la gente sabía el pecado que tenía el rey. Todos sabían, pero tuvo que ir un profeta a decírselo. Decirle, David, has pecado. Tu pecado es que
tomaste la mujer de un hombre y después mataste a ese hombre para librarte a ti mismo, porque eso era lo que David estaba haciendo. Él tenía miedo de ser apedreado, porque no podía. O sea, él tomó la mujer de otro, y esa mujer había quedado embarazada, y ese otro pertenecía al ejército de David. Aunque era de otro pueblo, pertenecía al ejército de David, ¿cierto? Entonces no podía hacer eso, o sea, David no podía hacer eso, levantarse de esa manera. A director Salmo de David. Cuando vino a él Natán, el profeta, después de que se llegó a Betsabé, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus compasiones, borra mis transgresiones. Por completo lávame de mi iniquidad y de mi pecado, límpiame. Entonces, ¿por qué necesitamos esa mansedumbre? Porque nosotros sí necesitamos. Nosotros nos podemos defender, pero ante el hombre, pero ante Dios no podemos, ¿cierto? No podemos. No somos perfectos, no somos íntegros. Solamente por la misericordia de Él que nos lava, nos limpia nuestros pecados es que nos podemos acercar a Él. Entonces, por eso el Señor nos invita a que no nos defendamos, que no andemos con esto de a mí no me puedes decir nada. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Una cosa es defender la palabra y otra cosa es defendernos cuando nos dicen a nosotros algo, cuando nos atacan a nosotros, quedémonos callados. Porque ciertamente, aunque nos digan, estás actuando mal, eres egoísta, si esos calificativos de que eres egoísta, eres esto, eres aquello, eso lo podemos nosotros aceptar, dejarlo, caer. Sí, porque al fin y al cabo están atacando es al burro del Señor. ¿Y quién defenderá? Pues el Señor defenderá cuando, en su momento. Sí, mis amados, en su momento, no ahora. El Señor nos va a vengar a nosotros cuando destruya esta tierra, y se vengará de todos nuestros enemigos, mis amados. Entonces no casemos peleas, y eso más que todo para mí, porque yo sí que me defiendo, soy excelente en defenderme, pero es algo que es carnal, eso no viene del espíritu. Aunque sea mi personalidad, esa parte de esa personalidad mía, eso es de la carne. Hay cosas que uno puede resaltar de nuestra personalidad que vienen de Dios, ¿cierto? Por naturaleza la mujer es más apacible que el hombre, eso viene de Dios. Y Dios está invitando a los hombres que sean más apacibles, pero también está invitando a las mujeres que sean más fuertes, ¿cierto? En otras cosas, como el hombre es fuerte. Entonces hay un equilibrio, hay un balance. En Dios hay apacibilidad, pero en Dios también hay fuerza y hay fortaleza. La apacibilidad, cuando es, mis amados, hay tiempo para todo. Entonces, apacible es cuando me atacan a mí. Fuerza cuando atacan la obra que Dios está haciendo por medio de mí. Eso hay que defenderlo, ¿cierto? Esa obra hay que defenderla, porque no se puede decir no. Entonces, fuerza para eso, pero cuando lo ataquen a nosotros, lo que somos nosotros como personas, podemos dejar, porque el Señor va a defender. El Señor va a hacer, ¿cierto? No es decir, pues, obviamente, ante un juez, si nos están diciendo que hicimos algo, tenemos que decir la verdad. No hicimos eso. No es decir, yo me quedo callado porque Dios me va a defender. No, si le preguntaron, ¿hiciste esto? No lo hice, ¿cierto? No lo hice, yo no he hecho esto, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a ser testigos falsos contra nosotros mismos? Pero me refiero cuando eso no implica que a nosotros nos van a meter a la cárcel, nos van a matar por eso, pues podemos quedarnos callados. Que van a dar un falso testimonio de nosotros, de Jesús que hablaban, que era un endemoniado, que era un mentiroso, que era un borracho, que no decían del Señor. Cosas pestes decían del Señor, ¿cierto? Decían cosas horribles. Y Él nos dijo a nosotros, pues el siervo no es el amo, el siervo no es mayor que su amo. Si de mí hablan así, de ustedes también. O sea, desen la pela que van a hablar mal de ustedes. Lo que no podemos permitir es que hablen mal de la obra que Dios ha hecho en nosotros y quedarnos callados. La defendemos una vez, no tenemos que defenderla más veces. Con que decirle una vez es suficiente. Si la persona no quiere entender, no quiere entender. ¿Para que uno repite 2, 3, 5 veces lo mismo si ya lo dijimos? O sea, la defensa solamente es una vez. El Señor no habló más veces, Él dijo una vez. Yo lo he hecho en público, le pegaron y Él dijo, ¿por qué me pegas? ¿Qué hice malo? O sea, no he actuado mal, lo hice bien. Yo hice la obra de mi Padre como tenía que hacerlo y esa obra estoy defendiendo. ¿Por qué me pegas? ¿Cierto? Dijo, no he hecho nada malo. Porque yo mis transgresiones reconozco, mi pecado de mí delante siempre. O sea,
Él estaba consciente que estaba ahí delante de él. No podemos engañar nuestra conciencia. Por eso debemos ser mansos, porque sabemos que somos débiles, mis amados. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de carne, principalmente. Estamos en este cuerpo de carne. No es posible que nosotros hagamos siempre el bien. Antes, por el contrario, cada vez debemos estar en arrepentimiento y pedirle al Señor que podamos reconocer nuestro pecado y podamos ir a pedir perdón a Dios, a nosotros mismos y a nuestros hermanos cuando le hemos fallado. Y cuando digo hermanos, pues a todo el mundo, ¿cierto? A todo el prójimo. Contra ti, solo he pecado y lo malo en tus ojos he hecho. De suerte que seas justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. ¿Sí ves? O sea, nosotros tenemos que aceptar nuestra debilidad para que Él sea exaltado. Porque si yo digo, no, es que yo lo hice bien, Señor, que estoy diciendo que Él se equivocó, ¿cierto? Si yo me defiendo, estoy diciendo, Él se equivocó. Él se equivocó porque yo no necesito redención, yo soy perfecta. Cuando yo me defiendo, entonces Él no puede ser exaltado. Yo tengo que ser humilde y decir, ok, sí es verdad. Ok, está bien. Sí, soy débil. De pronto no soy egoísta de tal manera como ellos lo dicen, pero sí debo tener egoísmo en mí. No tengo esto, pero sí, todavía me falta estas cosas. Sí, tengo esto. Sí, todavía me falta eso, aquello. O sea, ser más reconocer para que Él sea exaltado. Cuando yo digo necesito, mis amados, ¿qué es lo que viene? Si tú tienes una necesidad, te la dan, ¿cierto? Si tú consideras que te falta algo, pues te lo dan. Pero si tú dices, yo estoy bien en esto, el Señor que les dijo, como ustedes dicen que no están ciegos, entonces morirán en su ceguera. Pero si aceptaran que estuvieran ciegos, entonces ¿quién? Él los sanaría, ¿cierto? Entonces nuestro problema es no poder aceptar, querernos perfectos cuando no lo somos. Debemos aceptar nuestra imperfección y aprender a callar. Yo debo aprender a callar. Cuando me atacan a mí, cuando atacan la palabra, cuando atacan la obra que Dios está haciendo en los demás por medio de mí, eso yo lo tengo que defender porque es la obra del Señor, ¿cierto? Debemos diferenciar la obra del Señor a mí como burrita, como esclava del Señor. Cuando me atacan a mí, no importa, no importa. Mientras que la obra del Señor siga avanzando y va a seguir avanzando. Porque al Señor le dijeron endemoniado, porque al Señor le dijeron un montón de cosas. Y el Señor, ¿qué más podía hacer? El Señor les dijo, la blasfemia contra mí se les perdona, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdona. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que la obra que Él estaba haciendo la hacía por medio del diablo. Y Él dijo, no es así. Eso es una blasfemia y eso no se los van a perdonar a ustedes. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se les ocurre decir que una obra del Espíritu la está haciendo el diablo? ¿Cierto? Él defendió, fue eso, pero no cuando lo atacaran a Él, no cuando lo golpearon a Él, no cuando lo cachetearon a Él. Los soldados se burlaban de Él. ¿Y Él por qué tenía que defenderse ante unos soldados que ni siquiera conocen al Señor? Conocían a Dios. ¿Cómo alguien que no conoce al Señor puede atacar al Señor? Puede ofender al Señor. A Él se burlaban, profetízanos Cristo, profetízanos Rey. Y se burlaban. Y Él ahí no se defendió, mis amados. Baja de la cruz y realmente eres el Hijo de Dios. Tampoco hizo nada ahí, cayó. Porque ellos estaban hablando como eran demonios hablando. El Señor ante demonios no se defiende. No tiene por qué defenderse. No tiene. No tiene por qué responder a Satanás. ¿Cierto? No tiene por qué responder a Satanás. A no ser cuando es una tentación y Satanás está diciendo algo que va en contra de la palabra y uno le dice, no, escrito está, ¿cierto? Mire, Jesucristo siempre defendió la palabra. Si hay algo que está en contra de la palabra, uno la dice, porque me la están diciendo a mí, yo digo, no es así, porque escrito está, ¿cierto? Pero si es en nosotros, te falta esto, te falta aquello. No, es que no me falta. Sí, ¿cuántas cosas no nos faltan? Pero en estos días me decían, te falta dominio propio. Y yo, no es que me falte dominio propio. Yo ahí defendiéndome. ¿Por qué tendría que defenderme? Si me falta o no me falta, pues claro que si me falta de todo. Si no me faltara algo, pues estaría con Dios en este momento en el cielo. Sí me falta mucho. Entonces, ¿por qué defenderme de algo? ¿Cierto? Entonces, para que el Señor sea justo, si yo reconozco, sí, soy una obra frágil, sí, yo soy simplemente un burro, ¿quién es el exaltado? Él. ¿Cierto? Él, porque Él es el patrón. Sí, yo simplemente soy un hacha que el Señor usa para cortar. Ok, entonces ¿quién es el glorificado? Él.
Pero si yo digo, no, yo soy la hacha que partió este árbol, entonces el Señor no es glorificado, mis amados. Entonces es cuando yo acepto mi debilidad, es que Él se fortalece en mí, Él cobra fuerza en mí y hace la obra más fuerte. Y por eso es que puedo heredar esa tierra. Por eso es que en la mansedumbre es que uno trabaja. En la mansedumbre, en hacer, en que no nos importe que nos ataquen a nosotros, ¿cierto? Que no nos importe eso, porque al fin y al cabo el Señor es el que nos vuelve a dar fuerzas, ¿cierto? El Señor que nos fortalece, el Señor el que viene y que sana nuestras heridas, es el Señor. Entonces dice el 5, he aquí, iniquidad nací y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nosotros fuimos concebidos en pecado, humanamente, ¿cierto? Humanamente, ¿cómo fuimos concebidos? No sé, porque mi mamá tuvo relaciones con mi padre, no. Nosotros fuimos concebidos, no, eso no es pecado. O sea, si un hombre y una mujer tienen relaciones, eso no es pecado. ¿Cuál es el pecado? O sea, siempre y cuando estén en el matrimonio. ¿Cuál es el pecado realmente? ¿Cuál fue el pecado que nos concibió nuestra madre? Eva. ¿Cierto? En pecado ella nos concibió. En ese momento que ella pecó, nos concibió. Por cuanto Eva y Adán, porque dice, Adán pecó y todos pecamos. ¿Cierto? Entonces nuestra madre nos concibió en pecado. Nuestra madre Eva nos concibió cuando pecó. Pero después nosotros somos concebidos nuevamente por el Hijo de Dios. Por aquel que vino en forma humana y espiritualmente. Nosotros somos concebidos por Él. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos una concepción, un nacimiento en la carne que fue por Eva, por el pecado que ella cometió, por haberle hecho caso a la serpiente, ¿cierto? Y haber comido ese fruto y habérselo dado a su esposo. Ella pecó, pero nosotros juntamente con ella, el pecado vino a todos los hombres. Entonces sí fuimos concebidos en pecado, pero eso ya no importa. En Cristo somos nuevas criaturas, nuevas personas. Si como humanos nos defendemos, ¿qué estamos defendiendo? A Eva, el pecado que ella cometió, al escuchar la serpiente y no a Dios, y al hacer lo que Dios dijo que no hiciera. Lo único que Dios les dijo que no hiciera, Dios no les había dicho más nada, solamente eso les dijo. Una sola cosa les dijo que no hicieran, una. No les dijo más nada, solamente no coman de ese árbol y ya. Podían comer de los millones de árboles que había, pero optaron por comer ese porque la serpiente fue y le metió en la cabeza a Eva que ese fruto era bueno, por hablar con la serpiente. Por eso tenemos que hablar es con Dios y defender la palabra de Dios. Eva pecó en el momento que no pudo defender a Dios. ¿Y qué es defender a Dios? Defender la palabra de Dios. Cuando la serpiente dijo, el Señor dicho que no coman de ningún fruto. Y más que dijo, no es cierto. O sea, es que Eva debió haber dicho cuando él dijo, no es cierto, el Señor sabe que cuando ustedes coman de ese fruto serán como él. O sea, le dijeron mentiroso a Dios en la cara a Eva y Eva defendió. Eva no defendió a Dios, ¿cierto? Y esa es la manera de defender que la palabra de Dios. ¿Qué tenía que haber dicho Eva desde el principio? Decir, Satanás fuera. ¿Cómo lo dijo? No, el Señor tal cosa. Jesús defendió siempre al Padre. No escrito está. No solamente al Señor adorarás. No solo de pan vivirá el hombre. Pero Eva no. Eva, la serpiente le habló y cada vez que la serpiente le hablaba, ella no defendió a Dios. Ella cayó en la tentación. No es cierto, no, serpientica, no es así. No, Dios no nos dijo de esa manera. No, tú estás un poquito equivocada. Es que no estás entendiendo bien. No. Tenía que haber sido firme y decirle, Satanás, eres un mentiroso. Serpiente, eres una mentirosa. Señor jamás dijo eso. Él no dijo que no comiéramos de todos los frutos. Él no nos dijo que no comiéramos. Mentiroso. Y no tenemos que aclararle de cuál fruto sí podemos comer, de cuál dijo que no comiéramos. Simplemente le decimos, eres un mentiroso, Satanás. Ya. Y no quiero hablar más contigo al respecto de este asunto. Recuerde que el Satanás no se guía en la misma tentación, ¿cierto? No se guía en la misma tentación si tú la vences. Él tentó al Señor primero con los panes. Vio que el Señor no cayó en esa tentación, saltó a otra. Pero Eva solamente tenía una tentación, una sola. Y con una sola palabra la hubiera podido vencer.
pero ella no la venció con la primera, mucho menos le va a vencer con la segunda y con la tercera, porque tenemos una sola oportunidad para defender la palabra de Dios, una sola vez. Y es qué respuesta damos cuando vienen y atacan al Señor y dicen esto es así, y nosotros, por no quedar mal ante la persona, para que le agrademos a ella, incluso para seguirles predicando, entonces no defendemos la palabra. Tenemos que defender la palabra. No importa si esa persona sigue recibiendo, es más, nosotros mismos tenemos que decir, no te vamos a predicar más. Ya, tú dijiste que no, que el Señor no es el Señor, listo. Yo no te predico más. Que el Señor tenga misericordia de ti y envíe a otra persona. Pero yo no te predico más. A no ser que vengas donde mí y digas y confieses que Jesucristo es el Señor. Porque si niegas que Jesucristo es el Señor, yo no tengo nada más que hablar contigo. No tengo nada más que hablar contigo. Si vienes a hablar mal del Señor, no tengo nada más que hablar contigo. Oraré por ti para que el Señor cambie tu corazón. Pero hablar contigo no tengo nada más que hablar. Porque ya negaste al Señor. Como alguien que niega al Señor, yo puedo seguir hablando con esa persona y decirle, no, es que es así, no, es que es así, no es, eso es humanidad. Eso es humanidad y eso es carnalidad. Y nosotros, Dios nos hace humanos a su imagen, no humanos a la imagen de Eva. He aquí, verdad deseas, en íntimo y en lo secreto, sabiduría me enseñas. Entonces, nosotros aprendemos ¿de quién? De Él. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y más que a la nieve quedaré blanco. Entonces, la misericordia es porque Él nos limpia. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has machacado. Entonces, mis amados, ¿de dónde viene la alegría? De Él. ¿Quién es el único que nos puede realmente dañar? El Señor, mis amados. Nadie más. ¿Sí entienden eso? Si somos burros de Dios, ¿quién nos puede hacer daño? Solamente el Señor. Entonces, a Él es el que decimos, Señor, si tú has permitido, porque tú has permitido que me hieran de esta manera, entonces si tú lo has permitido, tú lo has hecho, ¿cierto? Entonces tú eres el que me sana. Porque solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú me puedes herir y solamente tú me puedes sanar. Cuando tomamos esa actitud, no vamos en contra del otro. No vamos en contra del otro. Porque el hombre, lo único que me puede dañar es el cuerpo, pero no me puede dañar mi alma. Si de alguna manera mi alma se está afectando, es Dios ha permitido, entonces Dios sáname. ¿Cierto? Dios sáname. Oculta tu rostro de mis pecados y todas mis iniquidades borra. Un corazón limpio, crea para mí, Dios, y espíritu firme, renueva en mi interior. Mire, entonces aquí está hablando del nuevo nacimiento, un corazón limpio y un espíritu nuevo, un espíritu firme. Porque David, ¿por qué pudo hacer todos esos desastres, mis amados? David no había nacido de nuevo. Entendamos eso, David no había nacido de nuevo y nadie antes de Cristo había nacido de nuevo, ni siquiera Juan el Bautista, porque Juan el Bautista murió antes de que Cristo muriera y resucitara y soplara sobre los discípulos su espíritu. Entonces, por eso nadie había nacido de nuevo, por eso David cometió ese pecado tan grave, porque cualquiera que no haya nacido de Dios todavía puede cometer pecados tan desastrosos. Pero cuando hemos nacido de Dios no se puede cometer ese tipo de pecados. O sea, ¿cómo alguien que ha nacido de Dios mata a su hermano? Eso no es posible, mis amados. No es posible. No es posible. Entonces, aquí estaba pidiendo David un nacimiento espiritual. O sea, le dijo, Señor, perdona, yo pequé, pero dame un nacimiento espiritual. Y claro, a partir de ahí, David no tuvo el nacimiento espiritual porque Cristo todavía no había venido y muerto en la cruz, pero que sí hubo una mansedumbre en el corazón de David para aceptar todo el mal que le vino, todo el mal que le acarreó por ese pecado que él tuvo. Por ese pecado que él tuvo, 2 de sus hijos murieron, una hija de él fue violada y al casi también un hijo lo mata a él. Y él, ¿qué tuvo que hacer? Aceptar todo eso con mansedumbre, porque fue lo que Natán le profetizó. Le dijo, tú va a pasar esto contigo, va a pasar esto contigo, va a pasar esto contigo. Por cuanto despreciaste al Señor, ¿cierto? Por cuanto no honraste al Señor. Porque el Señor dice, cuando atacas al prójimo me estás despreciando a mí. Entonces debemos entender eso. Nosotros la manera como amamos a Dios es expresando amor por los demás. Así amamos a los demás. Pero amarlo no significa que si maltratan a Dios yo me quedo tranquila porque es que yo lo estoy amando. No, yo te amo
atacas a Dios, yo te amo, pero no te voy a predicar de Dios que estás atacando. Te amo, te doy comida, vestido, porque no te puedo negar eso. Eso es de la carne, yo te lo doy, pero no te doy ni comida ni vestido espiritual, porque la comida y el vestido espiritual es Dios y tú lo has rechazado. Devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu voluntarioso me sostenga. Entonces el Señor había apartado el bien de él, ¿cierto? Había apartado el espíritu de David, por cuanto David había hecho eso en contra de su semejante. Pero entonces David aquí está implorando: Señor, perdóname y devuélveme lo que realmente importa. Yo me fui tras Betsabé y no necesitaba Betsabé, necesito tu espíritu, y ya lo tenía. Ya lo tenía. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo tenían el espíritu de esa manera. David era un ungido de Dios, ¿cierto? Y de esa manera él tenía el espíritu. Aunque él no había nacido de nuevo, él tenía el espíritu alrededor de él, ¿cierto? Nosotros cuando nacemos tenemos al espíritu dentro de nosotros, no solamente alrededor. Pero cuando somos bautizados también tenemos el espíritu de Dios alrededor de nosotros para hacer las obras, ¿cierto? Entonces el espíritu de nosotros nos da vida, para vivir una vida íntegra, una vida que le agrade a Dios. Pero el espíritu, el bautismo del Espíritu Santo es para hacer la obra, es para actuar con poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a pecadores, y los pecadores a ti se volverán. Es decir, si yo no nazco de nuevo, Dios, no puedo enseñarle a otros. ¿Con qué? Por eso hay mucha gente hablando de Dios sin nacer de nuevo y que están enseñando. No pueden enseñar. Porque ellos no han nacido de Dios. No siguen a Dios. Entonces yo puedo enseñar con mi forma de ser, con mis actitudes. Si tú haces eso en mi vida, Señor. Porque si no, entonces, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué enseñó David ahí? Que se podía, que Dios, que el rey, que tanto Dios amaba, podía hacer eso. Podía tomar la esposa de otro. Entonces ellos también lo podían hacer. Está enseñando mal. Eso le está enseñando al pueblo. Pero cuando Dios castigó a David, el pueblo dijo: oh, no se puede hacer eso. Mira el Señor cómo castigó a David, porque todos se dieron cuenta. El Señor le dijo a David: tú te acostaste en secreto con Betsabé, pero todas tus concubinas, tu hijo se va a acostar con todas tus concubinas, que todos lo vean. Y eso hizo Absalón. Puso una tienda y trajo todas las mujeres de David, las que habían quedado en el palacio, y se acostó con ellas. En público, alrededor de todo el pueblo lo vio. Entonces el pueblo sabía que el Señor estaba castigando a David por eso que había hecho mal. Por aquello que había hecho mal. Porque el Señor tenía que defenderse él mismo. Porque si aquel que él había ungido estaba haciendo lo incorrecto, él tenía que ir a decir: así no es. Así de la misma manera que defendió a Moisés. A Moisés vino y le dijo: él está haciendo bien, porque atacan a mi siervo Moisés. Pero también dijo: David está haciendo mal, ustedes no sigan lo que hizo David. Porque mire que yo castigo a David por eso malo que él hizo. Líbrame de delitos de sangre, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor, mis labios abre y mi boca declarará tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio que yo daría, ni te agradan los holocaustos. Sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire lo que Dios busca: un espíritu quebrantado, un espíritu doblegado a Él. Un corazón quebrantado y contrito Dios no desprecias. Entonces estamos hablando de eso: un corazón contrito, un corazón quebrantado. Lo que yo les decía al empezar, que esa palabra que se usa en griego para hablar que se usa en hebreo para hablar de mansedumbre, en griego tiene varias connotaciones, ¿cierto? Y en hebreo tiene varias connotaciones, que significa quebrantado, que significa pobre, significa afligido, significa muchas cosas, ¿cierto? Pero acá en el griego habla específicamente más allá de algo interno, es decir, un quebranto interno. No es lo externo, no es entonces golpéenme, entonces háganme eso, no, es estar quebrantado interiormente, ¿cierto? Es estar quebrantado interiormente, es poder aceptar que somos esos burros y no tenemos por qué defendernos. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán sacrificios de justicia, holocaustos y ofrenda entera. Entonces ofrecerán en tu altar novillos. Entonces aquí está hablando David, claro, si Él nos transforma, si Él edifica a Sión, que somos nosotros, si Él nos edifica, entonces todo lo que hagamos le va a agradar. Pero ¿cómo Él edificará si nosotros queremos edificar? Si nosotros queremos defendernos, si nosotros ponemos una piedra, Él no la va a poner. Pero si nosotros no ponemos una piedra para defendernos, Él va a poner todas las piedras para defendernos. Él va a poner todo para edificarnos. Eso es lo que la invitación que Dios nos hace hoy, a que aprendamos a callar, a no defendernos a nosotros, dejar que Él nos defienda, pero a defender siempre firmemente la palabra, la obra que Él ha hecho por medio de nosotros, esa palabra, porque a veces vamos y defendemos, ve, este es un hereje, este es un hereje, es un hereje. No tengo que ir a decir quién es hereje, lea la palabra y usted va a saber quién es hereje, mis amados. Yo no voy a ir a nombrar por nombre propio, porque nombrar una persona es decir que esa es. ¿Y cuántos millones hay igual que esas personas, mis amados, si están predicándose en la iglesia donde usted va? Donde usted va. Predica también en mensajes que usted oye y usted no se da cuenta que son herejes. Por eso hay que ir a leer la palabra. Por eso yo no digo, este es hereje. No, vaya, busque. Yo defiendo la palabra que Dios me ha dado. Defiendo esa palabra, defiendo la obra que Dios me ha dado. Tengo que defenderla, pero lo que el Señor me invita es a no defenderme a mí, porque si yo me edifico a mí misma, Él no me edifica. Y yo sí tengo muchas ruinas en mi vida que Él va a ir derrumbando y va a ir cubriendo hasta que Cristo venga y yo sea perfecta y me vaya con Él. Y también lo mismo para ustedes, mis hermanos, les deseo. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Concede realmente, Señor, que yo sea mansa, humilde de corazón. Y que en ti, Señor Dios Todopoderoso, encuentre siempre, Señor, esa edificación, Padre. Que yo pueda entender, Señor. Yo pueda entender. Ayúdame, Señor, a ser mansa realmente, a doblegarme, a quebrantarme delante de ti, a entender que soy una esclava de ti y no tengo por qué ir a enfrentarme a nadie. Tú eres el que se enfrenta, Señor, a mis enemigos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, y se me había olvidado, pero entonces vamos a leer el Salmo 51 en la versión, la Biblia textual. Al director de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él, después que se había llegado a Betsabé. Oh Elohim, ten misericordia de mí conforme a tu misericordia, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto no lo aceptas. Sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Mis amados, para terminar, entonces quiero decirles que ese sacrificio, líbrame del pecado de sangre. El pecado de sangre, mis amados, es aquel de negar a Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros y nuestro pecado es matar al Hijo de Dios. O sea, el mayor pecado es matar al Hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, pisotearlo. Es decir, tú moriste por mí, pero no me importa. O sea, no quiero recibir tu salvación. Es el pecado de sangre, mis amados. Si alguien no quiere recibir la salvación de Dios, eso es lo que está diciendo David. Líbrame del pecado de sangre. Es decir, líbrame de no aceptar tu misericordia. Líbrame de creerme suficientemente bueno que no necesito de ti. O líbrame de decir, no me importa, es que no
no quiero nada con tu hijo. O sea, negar al Hijo de Dios es el pecado de sangre, mis amados. Matar al Hijo de Dios, matarlo, ¿cierto? Y esa es la marca de la bestia. Negar al Hijo de Dios es la marca de la bestia, mis amados. Bueno, feliz día.